Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Versículo 19, y vamos a leer hasta el capítulo 11, versículo 1. O sea, vamos a leer 2 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 19, y capítulo 11, versículo 1. Y le voy a invitar a que se coloque un momentico más sobre sus pies para mayor reverencia ante la palabra del Señor. Reverenciamos la palabra del Señor en esta iglesia porque es la máxima autoridad. Aquí quien manda es ella. Si ella lo dice, nosotros lo hacemos. Aquí no manda el pastor, ni la pastora, ni los líderes. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y por eso lo demostramos colocándonos sobre nuestros pies. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 10, versículo 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Señor de la gloria, te alabamos y te exaltamos. Delante de tu presencia, Señor, queremos presentarnos y suplicar, Rey de la gloria, suplicar que tu Espíritu Santo tome el control de esta predicación, tome el control de esta palabra que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy queremos cerrar puertas al enemigo. Hoy queremos, Señor amado, cerrar toda puerta a todo argumento de iniquidad que esté gobernando nuestro corazón y permitir que tu Espíritu Santo sea quien ministre, quien hable, quien redarguya, quien bendiga todo nuestro ser. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hay muchas personas y muchos escritores de libros y muchos teólogos que afirman que aquí en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel empieza el declive de David. O sea que David empieza a caer en el momento en que peca con Betsabé, ¿verdad? Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el tema. De hecho, me estoy leyendo un libro que habla sobre el Espíritu Santo y cuando lo leo me encanta porque debato con el libro. O sea, no estoy de acuerdo con el libro. Estoy leyendo un libro con el cual no estoy de acuerdo. Entonces, peleando con el libro, yo aprendo más. Yo aprendo más porque yo leo algo y uno de los argumentos que presenta el libro es de que el declive de David empieza en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, cuando David peca con Betsabé. O sea, la vida de David es un punto crucial. Todo va creciendo, 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 su capacitación, llega a ser rey en Hebrón, llega a ser rey en Jerusalén, llega a hacer pacto con Dios, llega, conquista las naciones, hasta que peca con Betsabé y de ahí en adelante empieza a decaer toda su casa, empieza a decaer todo su ministerio. Yo personalmente entonces debato ese argumento. Hoy, ustedes muchas veces en curso de interpretación bíblica me han escuchado decir eso. El punto crucial de David no fue cuando pecó con Betsabé. Hoy pretendo argumentarlo. Hoy pretendo de pronto hablar de ese tema y contarles por qué. La verdad es que cuando David hace pacto con Dios, tiene mucho que ver con esa forma de aceptar el pacto en su corazón, que empieza a cambiar la vida de Dios. Tiene el pecado de David con Betsabé, tiene antecedentes, tiene un registro antes de. Yo no puedo pretender que el pecado llegó de la noche a la mañana y simplemente se apareció, y esto nos va a ayudar a prevenir, a ser un poco más organizados. El pecado de David con Betsabé tiene un antecedente de desobediencia, de alejamiento del propósito de Dios, y
y eso tiene que dar fruto. Cuando yo desobedezco y cuando yo me alejo del propósito de Dios, eso tiene que dar fruto en mi vida. Nosotros cuando nos alejamos del propósito de Dios, así estemos en la obra de Dios, eso tiene que dar fruto en nuestra vida, ¿verdad? Entonces le quiero invitar a que vamos al capítulo 7, donde empieza toda esta historia. Vamos a estar mirando esos capítulos. El capítulo 7 es donde Dios hace pacto con David. David se propone en su corazón, porque está muy bien espiritualmente, porque la cosa está funcionando como bueno, porque acaba de ser nombrado en el capítulo 5, acaba de ser nombrado rey sobre toda Jerusalén, ¿verdad? Y inclusive intenta llevar el arca y luego termina llevando el arca del Señor. Todo iba muy bien en su relación con Dios. Entonces David se propone hacer algo. ¿Y qué es lo que se propone hacer en el capítulo 7? David se propone construir casa para nuestro Señor, o sea, un templo, el templo de David. Él quería construir un templo donde la casa, donde el arca del Señor reposara y se quedase allí. Una de las cosas que es muy notoria en el texto bíblico es los consejos y la mentalidad que David tenía para esta época. Los consejos, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 3, el consejo que le da Natán el profeta. Escucha esto. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Haga lo que quiera, que Jehová está con usted. De hecho, eso era cierto. El Señor vuelve y lo reitera en el versículo 9: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor vuelve y reitera: Jehová está contigo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? O sea, yo digo que esto de Jehová está contigo es un arma de dos filos. Mi amado hermano, tú que estás firme, ¿qué dice la Biblia? Mira que no caigas. Eso es una espada de dos filos. ¿Qué es más complicado? ¿Subir a la cima o mantenerse en ella? Yo creo que a veces es más dificultoso mantenerse en ella, porque llegas a la cima y te relajas, te tranquilizas, estás en la cima, estoy bien con el Señor, estoy en comunión con Él. Fíjese que hasta el capítulo 6, todas las relaciones anteriores hablan de que David constantemente consultaba a Jehová para todo lo que quería hacer. Usted va a notar eso en el libro. Capítulo 5, versículo 17 al 19. Capítulo 5, 17 al 19. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron en el valle de Refaín. Entonces, ¿qué hizo David? Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos. ¿No era obvio? Pero David tenía necesidad de consultar a su Dios. Luego en el versículo 23 resulta que él viene después de ese versículo 19, después de haber consultado a Jehová, vence a los filisteos huyen, pero luego vuelven y se reagrupan. Ya Dios no le había dicho que fuera contra ellos, ya Dios no le había dicho: pelee, vaya, destrúyalos, acábelos. En el versículo 23 dice que, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino que rodéalos. Un cambio de estrategia. ¿Y quién la dio? Jehová, su Dios. Había consulta, había preguntas, había cuestionamientos. Señor, entonces ¿qué hacemos? Luego en el capítulo 6, David intenta llevar el arca y se convierte en un aprendizaje bien interesante, porque David quiere agradar a Dios, quiere tener relación con Dios. El primer intento lo hace de la forma que Dios no le agrada, y entonces ¿qué hace en el segundo intento? Lo hace de la forma, consulta,
¿Cuál es la forma que a ti te agrada entonces? No es suficiente con que yo quiera llevar el arca. ¿Cuál es la forma en que a ti te agrada que yo la lleve? ¿Cuál es la forma correcta de transportar el arca? Entonces allí en el capítulo 6 vemos una relación de aprendizaje muy íntima. David pregunta y Dios le responde. Claro, llegamos al capítulo 7 y ¿qué le dice Natán? Hermano, usted haga lo que le dé la gana, Dios está con usted, usted va a prosperar, usted va a ser bendecido, hágale tranquilo. En el capítulo 7 David tiene ideas. Del capítulo 7 en adelante usted va a ver que David empieza a tener ideas propias, ideas suyas. Se acercó David a consultar: Señor, ¿quieres tú que yo te construya casa? Señor, ¿quieres tú que yo haga esto? ¿Que yo haga lo otro? No, usted se va a dar cuenta que de ahí en adelante él simplemente desarrolla las ideas porque Jehová es su Dios y Él está conmigo, entonces yo puedo hacerlo y punto. Ay, Señor, la confianza es nociva para la salud. El exceso de confianza es nocivo para la salud. Mire, uno de los salmos que más me preocupa a mí es el Salmo 1, versículo 3, cuando dice: y todo lo que hagas prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, ¿verdad? Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sigue siendo una espada de dos filos para todo cristiano, para todo creyente. ¿Por qué? Porque es que no leemos la parte que lo precede. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado. Ahí sí, a veces cogemos esa parte de: es que yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, todo lo que hago prosperará porque el Señor está conmigo. No, 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 porque consultas a Jehová de día y de noche. Por eso la seguridad en Dios se nos puede convertir en una espada de dos filos, de dos filos. Eso puede ser la causa que dejemos de deleitarnos en la ley de Dios, de deleitarnos, y entonces entramos en un tiempo de bendición, de relación. Miren, el jeque principal de Dubái le preguntaron que cuál era el secreto de su éxito, porque pues su ciudad es una ciudad próspera, creo que nadie lo puede negar. Si no es la más próspera del mundo, está entre ellas, ¿verdad? ¿Cómo es que él logró la prosperidad y todas esas cosas? ¿Y sabe qué es lo que respondió él? Él respondió: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en caballo. Mejoró, ¿sí o no? Yo ando en Mercedes. Mejoró. Mis hijos andarán en camello. ¿Cómo así? No íbamos. Y entonces le preguntaron: ¿pero a qué se debe eso? Y dice: mire, los tiempos difíciles generan generaciones fuertes. Generaciones fuertes generan tiempos fáciles. Los tiempos fáciles generan generaciones débiles. Y las generaciones débiles generan tiempos difíciles. Wow, ya sabe uno por qué es el jeque de Dubái. Ahí se va enterando uno porque el hombre, wow, sí es verdad. Los tiempos fáciles nos van generando problemas. Y aún la misma seguridad en Dios nos va generando una confianza tan tranquila, tan chévere, ay, tan rico, tan bueno. Estamos como que ahí asentándonos. Déjeme decirle, esa confiancita fue el principio de dolores de David. Ya no consultaba a Jehová, ya no se relacionaba con él. No, es que el Señor está conmigo. ¿Qué te lo asegura? Es que yo voy y lo voy a hacer. ¿Qué te dice que Dios quiere que hagas eso? ¿Ya le preguntaste? ¿Ya consultaste? ¿Ya hablaste con él? ¿Ya te relacionaste? ¿Ya intimaste con tu Dios? No. Entonces, no, pero ahí en el versículo 7, volvemos otra vez al capítulo 7, ¿verdad? En el versículo 9, vuelve Dios y reitera:
yo estoy contigo. Dios reitera que ha estado con David, ¿verdad? Entonces, si Dios es el que está conmigo, si Dios está conmigo, es Dios quien direcciona mi vida. Esta es una ecuación que no puede cambiar. Esto es una ecuación que no puede fallar, que no puedo transformar. El orden de los factores sí afecta el resultado. Si Dios es el que está conmigo, es Dios quien direcciona mi vida. Dios promete entonces establecer a Israel. Vamos al versículo 10 del capítulo 7. Dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo. Mire el pacto que Dios le ofrece a David. Mire lo que Dios le está ofreciendo. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. ¿Qué es lo primero que Dios le está diciendo? Dios promete establecer a Israel. ¿Qué tenía que hacer David? Aquí estamos hablando de lo que significa un pacto unilateral, ¿verdad? ¿Qué es un pacto unilateral en la Biblia? Cuando Dios promete que va a hacer algo y tú no tienes que poner nada. Un pacto bilateral es cuando Dios te dice, si tú haces esto, esto y esto, yo te doy esto, esto y esto. Eso es un pacto bilateral, donde todos dos tienen que poner de su parte. Pero aquí, ¿cuál era la parte de David? Por ahora, nada, ¿verdad? A pesar de la desobediencia de Israel durante la época de los jueces, a pesar de la desobediencia de Israel, y escuche bien porque es que eso es bien importante, a pesar de la desobediencia de Israel bajo la temporada y el tiempo de, muchachos, listo, quietos pues. Entonces, a pesar de la desobediencia de Israel bajo la temporada de Saúl, ¿qué pasó? Dios viene y le dice a David, no te preocupes, yo no soy rencoroso, no te preocupes, yo no soy vengativo, no te preocupes, yo voy a establecer a este pueblo. Eso para David tenía que ser un milagro, eso para David tenía que ser una fiesta, eso para David tenía que ser algo bueno, algo positivo, algo bonito. ¿Por qué? Porque está diciendo, Dios va a borrar las maldades de Saúl, Dios va a borrar las maldades de los jueces, del pueblo de Israel antiguo. Eso tenía que ser una cosa, Dios los ha afligido, pero no les ha quitado su casa, Dios los va a bendecir. David no tenía que hacer nada porque esto era un pacto unilateral. ¿Y cómo llamamos un pacto unilateral hoy en día? ¿Cuál es la traducción de lo que es un pacto unilateral para nuestra época? Gracia. Lo que es en el Antiguo Testamento un pacto unilateral, para nosotros hoy en día es la gracia de Dios. Yo te voy a restaurar tu vida. Señor, ¿y por qué? Porque sí. Deje de preguntar. No pregunte que la quito. El amor de Dios no se entiende. ¿Por qué te amó a ti? ¿Por qué te ama? ¿Por qué prospera tu casa? Señor, pero si yo he sido malo. Sí, pero yo te quiero bendecir y punto. Pero Señor, ¿por qué a mí? Porque sí, gracia. Es un pacto unilateral. Usted no tiene que hacer nada por su salvación. Usted hace en agradecimiento a la salvación, que es muy diferente. Pero la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces viene y empieza a decirle ahí mismo en el versículo 10, además yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré a pesar de que fue pecador y que hizo y lo deshizo, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que te puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti, y escuche la promesa directa para David, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te edificará casa. ¿Qué le va a regalar Dios a David? Descanso. ¿Y qué tenía que hacer David? Pues descansar. Pues la lógica. A ti te daré descanso. Y sabe que me llamó mucho la atención porque esa palabra descanso es la palabra Noé. Noé. Conocemos a Noé y conocemos el arca de Noé. Dios libró a David de la obra de sus manos
así como en Génesis capítulo 5, del 29 al 30, Dios libró al pueblo de Israel de la opresión de los pecadores, de los malos. Dios le dice a David: yo te voy a dar tranquilidad, relax, vas a descansar. Y fuera de eso, dice también, y él te dará casa, dice ahí el versículo 11. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y la palabra casa es la palabra Bayid, que significa familia. Dios te dará familia, Dios te dará hogar, una estructura estable, eso es Bayid, una estructura estable y fija, ¿verdad? Lugar permanente de habitación. Eso es lo que Dios le está dando a David, ¿verdad? Ahora, en una casa, ¿qué es lo que hay? En una casa, ¿qué hay? Ahorita orábamos porque los padres son responsables de la educación de los hijos, ¿no es cierto? Entonces, en una casa, ¿qué es lo que hay? Formación, educación, crecimiento. Por eso el texto bíblico sigue diciendo en el capítulo 7, versículo 19, estamos en el capítulo 7, sí, versículo 14, perdón, versículo 14, dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿De quién está hablando? De Salomón, de la casa de David. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mire, si aquí Dios está transmitiendo el pacto con David, ¿qué es lo que Dios le está transmitiendo a David? ¿Cuál es el propósito de este pacto? ¿Cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo con David? O más bien, ¿en qué quiere Dios que se enfoque David? En su casa, en su familia. Ya Dios le está diciendo: yo te he dado todas las naciones, todas las generaciones, todo te lo he entregado a ti. Ya te he dado a tus enemigos y te voy a dar descanso. Dios lo transmite de una forma muy clara, muy entendible. Yo te estoy dando descanso y te voy a edificar una casa. Y el problema es que de aquí en adelante esa casa va a ser eterna. Entonces, ¿por qué te tienes que preocupar? Porque eternamente haya una casa bien formada, bien educada, bien estructurada. Dedíquese a su casa, a su hogar. Ahora usted dirá: es que David de pronto no lo escuchó, David de pronto no lo entendió. Resulta que del versículo 18 en adelante David entonces ahora toma la vocería. Ya Dios hizo pacto con él, le dijo que le iba a dar descanso, que iba a establecer al pueblo y que le iba a dar casa a él, ¿verdad? Entonces David en el versículo 18 en adelante empieza a hablar, y en el versículo 19 David le dice a Dios: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Yo le pregunto: ¿David entendió el mensaje? ¿David entendió el propósito de Dios? ¿David entendió el pacto que se estaba sellando? Por supuesto. Versículo 25: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. ¿David entendió el mensaje? ¿David entendió el pacto? ¿David sabía cuál era su parte y su propósito delante de todo esto que Dios le estaba prometiendo? Claro que sí. David lo sabía, David lo entendió, David lo hizo, ¿verdad? Lo comprendió. Una cosa es comprenderlo,
Otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Y ahí es donde llegamos al capítulo 8. Ahí es donde llegamos al capítulo 8 y dice uno que empieza una serie de sucesos. Primero, recuerda lo que vimos al principio de la predicación. Hasta el capítulo 6 se consultaba a Jehová. Hasta el capítulo 6 se consultaba a Jehová. Del capítulo 7 en adelante, David tiene ideas. David empieza a hacer cosas que él se imagina que pueden ser buenas. Buena idea. Y entonces empieza David a hacer ¿qué? La obra de Dios. David quiere hacer la obra de Dios. David quiere hacer la obra por su propia cuenta. Y no se da cuenta que edificar su casa era la obra de Dios. Formar la futura generación que iba a gobernar. Si Dios le dice, tu casa va a gobernar eternamente, ¿cuál es el trabajo de David? Formar futuros líderes que glorifiquen a Dios eternamente. Eso lo entendió Abraham. Abraham fue capacitado para ser el padre de naciones. 25 años con una promesa capacitándose para poder tener a Isaac. Y cuando tuvo a Isaac, se encargó de que Isaac fuera alguien excelente para que pudiera educar a Jacob. Y Jacob a sus 12 hijos. Pero David, dice el capítulo 8, después de esto aconteció que David, quiero terminar con el 29, porque es que me parece que hay el versículo 29 del capítulo 7, porque es que me parece que hay un contraste como tan irrisorio ahí. Dice ahora, ten ahora a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, te lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David termina cerrando el pacto y diciendo, Señor, vamos a trabajar por esta casa. Y empieza el capítulo 8, versículo 1 diciendo, aconteció después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos. Y los sometió y tomó David a Metegamac a mano de los filisteos. Listo. Digamos que es que los filisteos están ahí metidos en la casa de él. Los filisteos son los enemigos más cercanos de David. Había una franjita ahí que los dividía, filisteos, israelitas, y los filisteos siempre se le querían meter a la casa. Entonces digamos, bueno, es justificable. David tenía que sacar a los filisteos porque no le van a dejar formar la casa. O sea, ¿quién forma casa con ese estorbo? Con los filisteos ahí. Aunque Dios ya había dicho, yo me encargo de ellos, David viene y dice, bueno Señor, vamos a sacarlos. Y empieza David a sacar los filisteos. Pero luego viene y me dice, derrotó también a los de Moab, versículo 2 del capítulo 8. O sea, cruzó el Jordán y se fue por allá para abajo, a lo que ya no pertenece ni siquiera a la tierra prometida, a lo que ya no pertenece ni siquiera a la tierra que Dios le prometió, y se fue a pelear con los moabitas, se fue a pelear con sus vecinos, y dice que los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel. Mire toda la campaña que emprendió. Venga, y yo me imagino a Dios, David, la casa, David, la mujer, los hijos, David, el pacto. ¿No te acuerdas que estábamos trabajando en el pacto? ¿No recuerdas que estábamos en eso? Estábamos en ese, nada. Dice que entonces los midió y entonces y bueno, hizo y deshizo, listo, derrotó a los moabitas. Luego dice, asimismo derrotó David a Adad-Jezer, hijo de Rebor, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Si usted mira en el mapa dónde queda el río Éufrates, Dios mío bendito, el tipo se metió por allá para arriba, casi se devuelve hasta de donde vino Abraham, Ur de los Caldeos, casi llega a Ur de los Caldeos, estaba para el río Éufrates, arriba. Soba queda arriba en el río Éufrates, territorio de los sirios. Se metió a la casa de los sirios a pelear
Y la pregunta que yo me hice inmediatamente es: David, ¿qué hace usted por allá? David, ¿usted qué hace por aquí peleando? Y ahí sí me imagino yo a Dios: David, ¿quién está en la casa? David, ¿quién está trabajando por mi proyecto? ¿Quién está trabajando por mi propósito? ¿Quién está trabajando por lo que yo quiero hacer? Una generación fuerte, una generación grande. ¿Quién está educando a los muchachos? ¿Quién está teniendo contenta a la mujer? David, preste atención. No, David está haciendo la obra de Dios. Estoy conquistando las tierras de Dios. Mire, esa tierra ni siquiera le pertenecía a Dios. Perdón, toda la tierra le pertenecía a Dios, claro, pero no era de la tierra prometida, de lo que Dios había prometido. David se apartó del propósito de Dios, del proyecto de Dios. Dice entonces que claro, se le vinieron los sirios encima. Eso era obvio. Dice que tomó 7,000, versículo 4 del capítulo 8, de a caballo y y entonces vinieron, versículo 5, vinieron los sirios. Claro, ¿cómo no se le van a venir los sirios si él se les metió a la casa? ¿Quién alborotó el avispero? David. Claro, si se les metió a la casa, les conquistó una de la ciudad de ellos. Y después se queja. Señor, es que si ve, los sirios me están atacando, me tengo que defender. No. Los sirios estaban quietos en la casa. Usted fue el que fue y los provocó. Usted fue el que fue y alborotó un avispero que no le pertenece a usted, que no tiene nada que ver. Y entonces, para calmar, me impactó y me dolió esta parte del versículo 11. Entonces él derrota a los sirios porque Jehová estaba con él. Jehová no iba a dejar que mataran al ungido, a que mataran al de la promesa, ¿verdad? Entonces Jehová lo respalda. Y entonces viene, derrota a los sirios, derrota a los de Zobar, derrota. Y de venida, entonces dice el versículo 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Ay, tan cristiano. Usted hace, deshace, hace lo que quiere, nadie lo domina, pero yo diezmo. Pero yo llevé los diezmos. Pero es que eso no es lo que el Señor te está pidiendo. No, pero yo diezmé. Es que yo diezmé. Es que yo sé que el Señor no me estaba llamando a hacer eso. Yo sé que el Señor no me estaba llamando a hacer ese trabajito. Yo sé que eso fue un trabajito deshonesto, pero yo diezmé. O sea, eso es como que el toque de Midas. Entonces, si yo diezmo, eso ya, así sea plata de desobediencia, se santifica. Así sea plata de cuanta cosa yo haya hecho por la calle, eso se santifica porque yo diezmé, porque yo llevé al altar y puse todo delante de la presencia de Dios. Qué peligro tomar la palabra como nos da el deseo. Qué peligro interpretar la palabra o creer que podemos jugar con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios como nosotros queremos. Y entonces dice que de paso iba para la casa, y entonces dice que los cuales de paso para abajo, versículo 13, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Escuche esto, versículo 13, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Entonces, iba para la casa. Bueno, pues ya que estamos aquí, peguémosle a estos edomitas. ¿Qué más es una tierrita más? Sigamos peleando. Y la mujer y los hijos en la casa esperando formación, esperando propósito, esperando que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Pero no, él tuvo tiempo hasta para derrotar unos cuantos edomitas ahí, porque es que no vamos a ir para la casa tan temprano. Todavía tenemos tiempo de derrotar unos cuantos edomitas. Vamos a pegarles y después nos vamos. Y ahí se quedó en la batalla. Y dice que también acabó con unos cuantos edomitas. Pero ese versículo 13 me llama mucho la atención porque dice porque declara el verdadero propósito de David. Y créame, este propósito no tenía nada que ver con el propósito del pacto del capítulo 7. El versículo 13 dice:
Así ganó David, ¿qué? Fama, renombre. Fue reconocido como es de bueno cuando viene alguien y te dice, usted como es de buen trabajador. Gracias. No estás trabajando en lo que Dios te mandó, pero te dijeron que eras buen trabajador. Usted como es de servicial. No estás sirviendo a lo que Dios te está mandando a hacer, pero como es de bueno cuando el mundo viene y te dice, usted como es de buena gente, es que usted es una calidad de persona. Y usted dice, Señor, gracias. ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué? ¿Estás en el propósito de Dios? Eso alégrese cuando Dios venga y le diga, mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso sí es para alegrarse. Pero que el mundo venga y le diga, usted como es de buena gente. Es que usted como es. Ese mismo que te dice buena gente, mañana te va a echar el puñal por la espalda, entonces qué afán. Entonces, ¿cuál es la gloria? Ahí sí, como dice un amigo mío, alabate pollo que mañana te asan. ¿Cuál es la victoria del hombre? Ahí no está definitivamente. Luego llega el capítulo 9 y empieza uno de los hechos también más controversiales de la vida de David, la bondad con Mefiboset. Vuelvo y repito, lo mismo del principio, por ninguna parte se ve el nombre Dios, el nombre de Jehová. Por ninguna parte se volvió a consultar a Jehová. Y entonces David, ¿qué hace? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Que haga quién? Yo. Misericordia. Es más, él sí canoniza y santifica la cosa, diciendo más adelante que va a ser la misericordia la obra de Dios. Dice el verso 3, y el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Él mete a Dios ahí. Pero ¿cuándo consultó David a Dios para decir que está haciendo misericordia de Dios? Y empieza a apiadarse de la casa de Saúl, de Jonatán. Y yo me imagino a Dios mirándolo ya como con cierta rabia, como cierta ira santa. Y entonces, muy buen papá para los hijos del vecino. ¿Y tus hijos qué? ¿Y tus hijos sí comen a la mesa con vos? ¿Y tus hijos sí se sientan a la mesa? Tan bueno que es cuando viene un vecino y te pide un favor, vos le corres. Y a los de tu casa no les das nada. Cuando te llama el patrón del trabajo, vos corres, pero cuando te llama tu mujer a decirte que estás enferma, que está enferma, mija, mire a ver si, ¿qué quiere? ¿Le llevo pastilla o qué? ¿Por qué no le corres igual? ¿Por qué no la llevas al médico? ¿Por qué no te ocupas? ¿No ves que eso va para la eternidad? El patrón te echa y ligero, consigue a otro, ya. Alguien se enfermó en el trabajo, alguien murió por exceso laboral, al otro día lo reemplazaron, aunque les dolió mucho y le extrañaron de pronto 1 o 2 días en el trabajo, a los 2 o 3 días consiguieron el reemplazo, pero la familia quedó con un hueco para siempre. Esa esposa te va a recordar por el resto de su vida y va a recordar que esa empresa te consumió. Esos hijos van a quedar huérfanos para el resto de sus vidas. No van a tener quien los eduque. Y aquí está David. Ahí está David. Como dicen por ahí, el hermano lamparita, la luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿No es cierto? ¿Cuántas lamparitas tenemos nosotros por ahí? Que somos muy buenos para correrle a la gente afuera. Pero Dios dice, ¿y tu casa? Y lo que yo estoy formando, y lo que yo estoy haciendo, y el proyecto que teníamos, el ministerio que teníamos aquí, familiar, el altar familiar, ¿dónde quedó? Eso es más un acto del nombre de David. El versículo 6 dice ahí del capítulo 9, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre el rostro e hizo reverencia. Miren, y los ángeles en el Apocalipsis aceptaba que le hicieran reverencia.
No, 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 párate. Alaba a Jehová, alaba al Señor, Él fue el que venció. Alaba al Cordero, que Él fue el que venció. ¿Y aquí qué pasa? Dice que viene y postra su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Le dijo David, no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras. Esas tierras ni siquiera son de él. Esa es la tierra prometida, que Dios se la quitó a Saúl. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose nuevamente, dijo, ¿quién es su siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y eso es lo que le gusta a David. Y eso es lo que quería David escuchar. Estoy haciendo misericordia con un perro muerto. Él sabe cuál es su posición y yo sé cuál es la mía. Oh, es que el Señor está conmigo. Es que el Señor me ha guardado. Es que el Señor me ha protegido. Es que el Señor va conmigo. Entonces en el capítulo 10 sucede lo que era de esperarse. La fama de David se regó. Hubo un rey de los amonitas, los hijos de Amón, murió. El hijo empieza a reinar. David envía mensajeros en son de paz. Ya nadie le creía que era en son de paz. Los consejeros cogen al nuevo rey y le dicen, no se confíe de David, que ese no sabe sino pelear. Ese no viene en son de paz, ese está mirando la tierra, es para agarrársela. ¿Cómo quedó el nombre del siervo de Dios? ¿Dónde quedó el nombre del siervo de Dios? Del hombre que Dios le había prometido descanso. Todo el mundo lo veía y ese viene por la tierrita. No se confíe que ese viene a robar la tierrita. Y el hombre entonces, ¿qué hizo? Inmediatamente se armó, cogió a los mensajeros que envió David, los rapó, los trató mal, los envió desnudos. David inmediatamente se armó. ¿Qué le han hecho al siervo de Jehová? Es que cómo se atreven a tocar al ungido. Es que ahora sí van a saber. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el hijo del Dios viviente. Yo soy el representante del Señor. Yo soy príncipe de Jehová. Es que yo tengo un Dios todopoderoso. Es que me vas a ver. ¿Le tocó donde era? ¿Y en qué terminó todo eso? En semejante bochinche, en semejante pelea. Ya nadie le creía que él era un hombre de paz. Todos lo despreciaban y creían que venía por la tierra de ellos. Eso era lo normal que debía suceder. Abandonó su casa completamente. Abandonó el propósito de Dios en su vida por irse a hacer un propósito más de su corazón que de Dios. Se alejó del pacto inicial que Dios se había hecho con él. Se olvidó de las promesas de yo te proveeré, yo te sostendré, yo te levantaré, yo te daré ministerio, yo te llevaré, yo iré contigo donde quiera que vayas. Todas esas promesas pasaron a un lado. Porque él creyó, yo soy capaz, yo puedo, yo quiero hacerlo, yo quiero salir adelante por mis propios medios. Está completamente descubierto y a merced de cualquier tentación que llegue. Llega el capítulo 11 y dice que David peca con Betsabé. A mí no me diga que su matrimonio, que su vida cambió el día que su matrimonio se acabó. Mire, su vida se acabó, su vida cambió el día que usted dejó de hacer la voluntad de Dios. El día que usted abrió puertas a mirar a otras personas, a contemplar otras cosas diferentes a las que Dios le había mandado a hacer. Ese día su matrimonio se empezó a acabar. A mí no me diga que su vida cambió. Mira, hay ciertas noticias que le cambian a uno la vida, que te lleguen de un momento a otro diciéndote que un hijo murió. Eso te cambia la vida. Que un ser querido falleció, eso te cambia la vida así. Pero yo no estoy hablando de esa clase de cosas que le cambian la vida a uno.
Estoy hablando de las que usted está gestionando, de los cambios de vida que usted viene preparando, que usted viene gestionando. De hecho, muchos padres de familia han venido por alcahuetería gestionando hasta la muerte de un hijo. ¿Cuántos padres de familia son felices dándole una moto al hijo para que se mate? Sabiendo que el pelado no sabe manejar, sabiendo que el pelado no tiene licencia, sabiendo que el pelado no ha hecho un curso de conducción, sabiendo que el pelado simplemente quiere es para loquear con los amigos, para beber, para farrear, para hacer y deshacer. ¿Y el papá qué dice? Ay, Señor, la mamá. Y el papá. Más énfasis en la mamá. Señor, guárdelo de todo mal. Usted sabe que va a beber en la moto, usted sabe que va a farrear, que va a llegar borracho, que a duras penas va a saber dónde parqueará. Y Señor, guárdalo de todo mal. Usted viene gestionando. Y créame, está lejos del propósito de Dios. Usted viene preparando algo. Por alcahuetería, nosotros vamos gestionando la derrota de nuestros hijos. Por no tener el valor de cogerlos otra vez y meterlos en el propósito de Dios. De meterlos otra vez. Es que Dios lo llamó a usted. Es que Dios lo escogió. Es que usted debe estar aquí. Es que venga, que es que todavía soy su papá. Tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando David peca con Betsabé, a mí me llama la atención algo muy interesante, porque exactamente David abandonó por completo su casa. Y cuando Natán viene y lo amonesta en el capítulo 12, el versículo 10, la amonestación que Dios le hace, después de que le dice, mira el ejemplo que le coloca, y entonces un rey, un tipo tenía solo una ovejita, y entonces le dice, ese eres tú, el hombre inicuo, pagano que hizo eso. En el versículo 10 le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás. ¿De dónde? De tu casa. Dice, no, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Dios mío, es exactamente lo que yo te ofrecí en el capítulo 7, es exactamente lo que yo te di, lo que yo te entregué. Lo despreciaste, lo hiciste a un lado, no lo quisiste tener y ahora se lo voy a dar a otro. ¿Qué? No se apartará de tu casa la espada. Le está quitando lo que despreció en el pacto, lo que despreció en el capítulo 7. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De tu misma casa. Alcahueteaste a esos muchachos y ahora esos muchachos se van a levantar contra ti. Es lo que le está diciendo. De tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos. ¿Por qué le está tomando a las mujeres? Porque usted no quiso prestarle atención. Y llega un momento en la vida, amada iglesia, donde Dios te dice, no quisiste prestarle atención, no quisiste apretar un poco a tus hijos, se los voy a dar a otro. Y ese otro, a tus niñas, les va a pegar, los va a maltratar. Y esas otras van a tratar mal, van a traicionar a tus hijos, los van a hacer sufrir. ¿Y sabes por qué? Porque tú los despreciaste y no los quisiste educar. ¿Qué sucede cuando un papá educa a los hijos? La niña crece diciendo, cuando yo me case yo quiero un hombre como mi papá. Y se encarga de buscar una persona conforme al modelo del papá. Y los hijos, cuando yo me case quiero una mujer como mi mamá, que haga esto y esto y esto, sea responsable así como lo es con mi papá. Y se encargan de buscar. Cuando no tienen un modelo de papá y mamá, porque los papás estaban en otros propósitos, en la obra de Dios, y discúlpenme la expresión, pero es que así es, supuestamente haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Supuestamente es que, y eso lo santificamos así como David, es que la mies es mucha y los obreros pocos, y entonces no está ahí en usted pues. Y entonces ¿dónde está tu casa? Y entonces resulta que Dios viene y dice,
y lo que tú hiciste encubierto, ahora lo voy a hacer en público. Le dice a David, son sus mujeres y sus hijos los que pierden. Me impactó que Dios le quitara exactamente lo que le había prometido en el pacto. No fue otra área. Dios se dio cuenta, tú no quisiste lo que yo te ofrecí, tú no quisiste lo que yo te entregué. Tu proceso de caída comienza en el momento que sientes que Dios está contigo. Iglesia, y es verdad, Dios está contigo. Y sabes, Él prometió que te iba a respaldar y te va a seguir respaldando. Eso no quiere decir que estés en el propósito de Dios. El proceso de caída empezó en el momento en que tú sientes que Dios está contigo y que todo lo que tú quieras hacer ya no tienes ni siquiera que consultarlo. Ya no tienes dependencia de Dios, ya no tienes comunión con Dios, ya no le preguntas. Y viene tu hijo con un proyecto, viene tu hija con un proyecto. Papá, yo quiero hacer. Y tú ya no preguntas. No, a mí me parece que es bueno, hágale. ¡Pan! Ay, mija, ¿qué pasó? Que usted, querido padre, no tuvo el valor de ir a consultar a Jehová, deleitarse de día y de noche para poder orientar, para poder educar, para poder formar, para poder levantar una generación. Pero es que estamos tan ocupados. Es que estamos tan ocupados. Hay tanto que hacer en la obra, hay tanto que mover. El problema no es subir a la relación con Dios. El problema es mantenerse en el propósito de Dios. David logró su mayor logro, logró su éxtasis ministerial cuando Dios viene y le dice: voy a hacer pacto contigo. Y no logró mantenerse ahí por no mantenerse en el pacto, por no darse cuenta de lo que Dios le estaba mandando, lo que Dios le estaba invitando a hacer, lo que Dios le estaba invitando. Subir al propósito de Dios ni siquiera depende de usted, de mí. Subir a la meta de la relación con Dios, eso es algo que Dios hace. Dios lo hizo con David. David, ¿qué tuvo que hacer para terminar siendo rey? Algún día Dios lo ungió y le dijo: vas a ser rey, y eso se cumplió, sí o sí, eso se iba a cumplir. Pero Dios dice: ahora tú te mantienes en ese propósito, ya conoces mi propósito, ahora mantente en él. Tu proceso de caída comienza el día que te alejaste de casa. Tu casa es el propósito de Dios. Tu casa son los planes que Dios tiene para tu vida, para ti y para los tuyos. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos en la canción, en el escritorio. Yo te quiero invitar en esta oportunidad a que tú regreses a casa, regreses al propósito de Dios. Esta canción ya la hemos escuchado en tiempos pasados, y tal vez tú hoy tengas delante de la presencia del Señor a decirle: me encontré lejos de casa, me aparté. Tal vez has escuchado la historia del hijo pródigo, pero hoy tienes la oportunidad de aplicarla a ti y decirle al Señor: gracias porque me recibes otra vez. Dile a Él: lejos del pacto me encontré, lejos del propósito, lejos del propósito tuyo me encontré. Llévame a casa. Ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado.
aún así me acepta. Regresa al próximo. Tu hijo soy. La parábola del hijo pródigo dice que él, estando en cuestión de mendicidad, él estando en un estado de aflicción, dice que volvió en sí. Volviendo en sí, dijo: iré a la casa de mi padre, regresaré otra vez al propósito de mi padre, a hacer lo que a mi padre le gusta que yo haga. Regresaré nuevamente al propósito de Dios, y allí le diré que serviré como uno de los criados más. Volviendo en sí, él regresó. Él pensó: puedo regresar. Yo te invito, iglesia, deja que el Señor quebrante tu corazón y vuelve ya en sí. Vuelve en sí. Levántate, iglesia, levántate en el nombre del Señor y regresa a casa. Vuelve en sí de una vez por siempre. El Señor te espera otra vez en su propósito. El Señor te espera otra vez en sus planes. El Señor quiere seguir construyendo contigo aquí, ahora. Quiere levantar familia, quiere levantar altar, quiere volver a recoger su rebaño y que vuelvas a construir lo que Él está construyendo. Y ya no construyas más para ti, ya no construyas más para tu fama, ya no construyas más para tu crecimiento, ya no construyas más para ti mismo. Vuelve a casa hoy, regresa a la presencia. Tú eres hijo, amado. El Señor no te desecha. Él te dice: regresa al propósito. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Perdido estaba y tu amor me encontró. Hoy celebramos tu victoria, Dios. La vida